Hoy vamos a estar hablando de Defensoría del Vecino. La consigna de la jornada tiene que ver con eso. Les preguntamos a través del 092418703 cuando tienen un problema con un vecino, ¿a quién acuden? Y muchísimos televidentes señalan que, bueno, llaman al 911 porque falta un poco de comunicación para entender cuáles son los derechos de los vecinos. Estamos con la profesora María Elena Laurnaga. Ella es la titular de Defensoría del Vecino. Y también con el sociólogo Daniel Arbulo, que es el titular asignado, porque María Elena termina ahora su gestión a fines de mayo y a principio de junio ya comienzas tú. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, doble. Sí, transición en vivo. Sí, tal cual, está muy bien. Bueno, cuéntanos un poco cómo es que funciona Defensoría del Vecino, también para acercarle de manera llana a todos los televidentes cuáles son los derechos que tienen. Mira, la Defensoría del Vecino, de la vecina y del vecino, que se llama así, de Montevideo, es una institución pequeña de derechos ciudadanos que es creada por la Junta Departamental, funciona frente a la Junta Departamental en 25 de mayo 604, pero ustedes les van a poner un WhatsApp para que la gente se pueda comunicar. ¿Qué es? Es una institución muy pequeña, somos 5 personas, 4 contratos de función pública y la defensora o el defensor cuando asuma él, que lo que hacemos es tratar de responder a los problemas y a los requerimientos de vecinas y vecinos. Y hacemos distintas cosas, orientamos, muchas veces se llama para decir, ¿qué hago en tal caso? ¿Tengo derecho? Si podemos lo respondemos y si no, hacemos las consultas pertinentes para poder responderlo. Muchas otras veces nos llaman porque tienen un problema edilicio o porque se quejan de la administración departamental o del municipio que han demorado mucho en la gestión de un trámite, entonces nosotros intervenimos en la contribución de resolver ese trámite o de facilitar ese trámite. Muchas otras veces, y debe ser lo que están pensando los que nos están mirando en este momento, también por conflictos, a veces entre vecinos y vecinas y a veces conflictos públicos. Los conflictos entre particulares, decimos, nosotros tratamos de ayudar en ese conflicto y tenemos un programa especial de mediación comunitaria que intenta contribuir con gente especializada, algunos de la oficina y otros voluntarios, hay un equipo de voluntarios, para ver si se puede resolver, si el problema es mediable, si un tercero puede intervenir para colaborar en eso. Pero fundamentalmente en este periodo último, en este último año, hemos querido trabajar en conflicto público. ¿Qué es el conflicto público? Es aquello que se localiza en un espacio público, por ejemplo, en la plaza, en la esquina de tu casa, en la vereda, en la puerta de un refugio, que sabemos que se generan problemáticas de distinto tipo. Ese conflicto público, ¿a quién lo reclamás? Se puede denunciar en la Intendencia un problema y un área que es de convivencia departamental con los que trabajamos cotidianamente, pero nosotros tratamos también de facilitar eso. ¿Y qué estamos haciendo? Este año pasado implementamos un programa de promotores barriales, en convenio con el municipio B y en particular con su alcaldesa Silvana Pisano, que tiene una energía impresionante. Hemos creado un programa con 2 mediadores, una mediadora y un antropólogo, que están trabajando en conflictos públicos. Y empezamos con el conflicto en Plaza Roslik, y en el entorno de Cordón Sur, donde a esta altura, después de un año de trabajo, se ha creado una coordinadora de vecinos de Cordón Sur y están trabajando en la restauración de una plaza, pero también en la recuperación de todo el espacio que va desde la Biblioteca Nacional, digamos, hasta la Plaza Roslik, 3 cuadras más abajo. Se ha involucrado en eso la Biblioteca Nacional, la Facultad de Artes, parte de la Facultad de Derecho, alguna gente del IABA, bueno, los vecinos del Barrio Sur. Ese es un ejemplo. El otro que empezamos a trabajar con este programa fue el tema de las comparsas. Muchas veces nos llegan quejas por los ruidos, por los que quedan tocando el tambor después de las horas, por los lugares de circulación de las comparsas, por los horarios. Y ahí se está trabajando con otra herramienta, que es colaborar con el municipio B en la mesa de comparsas, una mesa de diálogo. Muchas veces la herramienta es una mesa de diálogo colectiva y no necesariamente una intervención particular en un conflicto. Es muy interesante lo que contás porque la mayoría de estos casos tienen que ver con
las herramientas que están del Estado, de la Intendencia, propias de la fuerza de los vecinos, y lo que hacen es juntarlas y ordenarlas. Sí, cuando podemos. Bueno, lo que pueden, obviamente, en sus esfuerzos. Claro. Pero es buenísimo, pero desnuda también de alguna manera, cómo a veces, tanto en los organismos estatales, o sea, la fuerza pública como la fuerza barrial, hay como individualidades y desconocimiento incluso de cómo funciona. Sí. Por ejemplo, el objetivo de este programa que te decía de promotores barriales, más allá de los casos que les mencioné, es el de crear una metodología y sistematizarla. Entonces decir, bueno, cuando hay un conflicto público, las etapas son estas, conviene que intervengan estos actores, etcétera, ¿no? En otros casos, lo que tratamos de hacer es trabajar con otras instituciones, porque yo dije recién que somos 4 contratos de función pública, la defensora o el defensor, y este año pasado trabajamos en 1.400 asuntos distintos. Entonces lo que hacemos es coordinar, muchas veces tenemos que llamar un sistema de derivación, coordinamos con los centros de mediación del Poder Judicial, con la Intendencia Departamental, tanto con participación municipal como con convivencia, con los municipios, con la Institución Nacional de Derechos Humanos, con comisiones de vecinos, con cooperativas. A veces lo que falta es alguien que haga, que dé la puntada, ¿no? Que haga el nexo. Daniel, ¿cómo es que te acercás vos justamente para poder participar hoy como referente de la Defensoría? Y si has podido detectar en cuanto a lo que son los reclamos, ¿cuáles son los reclamos más frecuentes, capaz que vinculados con, no sé, se me ocurren a mí el tema de los sonidos, ¿no? La música alta. Bien, me parece interesante resaltar que la Defensoría es una institución única en Uruguay, en términos de gobiernos departamentales, y joven. Va a cumplir 20 años del primer decreto y algunos años menos de la asunción del primer defensor. Claro, es de 2006, ¿no? Sí, 2006 asumió Fernando Rodríguez. Y tiene una característica, me parece que es interesante, tiene un proceso de continuidad. Esto de traspaso, digamos, o de la transición de una titularidad a otra, habla de un proceso de continuidad, primero con Fernando, después con Ana Agostino, luego con María Elena, y a partir de junio, ¿quién les habla? Yo fui edil departamental en el 2010 y participé, de hecho, en la comisión de seguimiento de la Defensoría. Y ahí una de las cuestiones más interesantes que veía en lo personal la Defensoría es esto de la articulación y el diálogo. Es una institución que primero, segundo y tercer paso es el diálogo, es la articulación, es la mediación. Creo que muchas veces cuando se piensa en el Estado como un acto punitivo constantemente, que hayan instituciones del Estado que busquen, bueno, cuáles son las causas, cuáles son los mapas posibles de redes a generar, me parece que es bien interesante. ¿Cómo es el proceso de selección? Primero, bueno, lo elige la Junta Departamental. Primero los propios ediles y edilas pueden presentar un candidato o candidata. Después hay un proceso para que presenten organizaciones sociales y en ese sentido, en lo personal, me presentaron algunas organizaciones sociales que tienen que ver con lo barrial, lo territorial y el cooperativismo, que es de donde yo vengo, tu área. mi área de especialización, digamos. Y bueno, y la Junta tiene un proceso de selección que lleva su tiempo. La entrevista nuestra fue en octubre, nos terminaron definiendo en abril, lleva su tiempo. Y en esto de pensar las continuidades que tiene la Defensoría, el gran desafío es encontrar cómo distintos o nuevos enfoques a temas que parecen que son permanentes. Sí, que se repiten, exacto. Y ahí hay una cuestión que me parece importante. Vos decías lo de los ruidos. Aparece el ruido como un problema familiar y de adentro de mi casa. Bueno, yo tengo un problema con el ruido en tal esquina. Es difícil que un tema sea exclusivamente de una persona o una familia. En general son temas comunitarios, tienen que ver con el diálogo, tienen que ver con la forma de respeto en las propias reglas básicas de convivencia. Una de las organizaciones que nos presentó es la comisión del Parque Idea Vilariño. El Parque Idea Vilariño es el viejo asentamiento de Isla de Gaspar, era el asentamiento más antiguo y más grande del país. Y ahí el problema era la vivienda y era en su momento problemas de salud. Ahí hubo casos fuertes de plombemia de niños. Claro.
Y esos problemas no fueron individualmente de una familia puntual que tenía ese problema. Al analizarlo, nos damos cuenta que es un problema un tema comunitario, exacto. Y al analizarlo desde la perspectiva comunitaria, nos damos cuenta que las soluciones también son comunitarias. Entonces, de nuevo, no es necesariamente lo punitivo lo que da respuesta a alguno de estos problemas, sino que es el diálogo. Y el caso del municipio B, con este trabajo que se hace, tiene que ver con eso. Bueno, tengo un problema en un espacio público, pero no es solo el problema de las 6 personas que viven en torno a ese espacio público. Es el problema de quien va ahí, es el problema de quien va al otro día después de que usan el espacio público, es el problema de quien vive en el barrio cerca de la comparsa, quien quiere participar en la comparsa en determinadas reglas y puede haber molestia con quien no la respeta y demás. Entonces, el desafío fuerte acá es asumir que los problemas individuales difícilmente sean exclusivos e individuales y asumir que las redes comunitarias y el propio Estado tenemos mucho para dar. Claro, hay tolerancia y respeto, pienso que es lo fundamental, ¿no? Por un lado, bueno, un poco de tolerancia, porque probablemente haya algo que no me guste, que haga el vecino, que forme parte de mi comunidad, pero también respeto pensando en el otro, ¿no? Claro. Sí, pensaba también, ustedes se hicieron muy conocidos cuando fue todo el tema de los boliches de cordón, ¿no? Claro. La música estaba alta, la movilización fue tremenda. Y me imagino que, y yo estoy convencida con que lo colectivo puede transformar el mundo, hay cosas que dependen de otros organismos estatales o incluso de la propia Intendencia de Montevideo, y hay cosas a las que la fuerza de voluntad de ustedes no accede. ¿Qué pasa cuando la transformación tiene que ser muy profunda? Bueno, la Defensoría tiene la posibilidad, primero que es una institución, como es tan chiquita, nadie le teme mucho a la Defensoría. Entonces circulamos con mucha fluidez por el gobierno departamental, por la Junta departamental, incluso por el Parlamento Nacional, etc. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer sugerencias o recomendaciones al gobierno departamental, a los gobiernos municipales, incluso al Parlamento podríamos, y también de hacer propuestas normativas. En algunos casos se le ha hecho a la Junta departamental propuestas de leyes. Habría que regular esto, porque mirá, está pasando mucho esto. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de visualizar en aquellas problemáticas que se repiten y que de pronto tienen una causa común. Un patrón. Exacto, tratar de informar o de asesorar a quienes tienen la competencia para poder resolverla, incidir. Ahora, muchas veces lo que hacemos es articular entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Si vos ves el informe de este año y las gráficas, vas a ver que el 60% de las consultas tuvieron que ver con problemas de corte nacional, de competencia nacional. ¿Por qué? Porque una ciudad es una cosa viva. Y, por ejemplo, en un país como este, que es un país unitario, que tiene un conjunto de ministerios responsables de las políticas públicas, si vos tenés un problema de vivienda, es un problema del Ministerio de Vivienda. Pero no se resuelve sin la Intendencia, no se resuelve sin el Ministerio de Transporte, que está haciendo una obra, te pongo un ejemplo, gigantesco, la obra del ferrocarril central, atravesando todo Montevideo. Entonces, tenés una confluencia en la ciudad de lo que es nacional y departamental. Y la verdad que podemos circular con cierta fluidez por ahí. Lo que no quiere decir garantizar eficacia ni soluciones. Claro, eso iba. Pero, en realidad quería preguntarles un poco cuántas denuncias reciben o situaciones que también a veces pueden ser ideas para algo positivo dentro de lo que es la comunidad y cuántas llegan a su fin. Bueno, ahí yo no quiero hablar tanto porque quiero dejar al defensor futuro, pero mirá, vos tenés... Si vos medís cuantitativamente, estás errando, ¿no? Y los que producen números y estadísticas saben muy bien que los números se leen de muchas maneras. Yo te puedo decir, atendimos 1.400 asuntos en este año que pasó. ¿Qué pasa? Algunos de esos asuntos fueron casos particulares, ¿tá? El conflicto en el barrio tal, entre los vecinos tal entre tal y tal. Pero muchos de esos conflictos generaron un proceso que es de largo plazo. Generaron un desarrollo. Todo el trabajo que se ha hecho con los vecinos de la zona del dique Maguá, con los vecinos del barrio sur, con personas que viven en asentamientos irregulares y que han tenido conflictos gravísimos entre ellos, con los vecinos de Sayago que viven en el entorno del ferrocarril central, con los vecinos que están abajo del viaducto.
te pongo esos ejemplos. Cada una de esas situaciones es un proceso que se desata y que no te puedo decir cuándo termina, ni que es bueno o malo, ni que no se cuantifica como un caso más, aunque en el sistema estadístico vos lo veas como un caso más. Entonces, muchas veces nuestra gratificación es desencadenar un proceso, generarlo. Claro. Una estrategia que tomamos en este año pasado también fue tomar algunos temas de mucho impacto y de mucha demanda para hacer un ciclo de diálogos ciudadanos. Y dijimos, juntemos los académicos, los políticos, los vecinos, las vecinas, los ediles y los parlamentarios y, por ejemplo, armamos un ciclo de debates. Uno fue medio ambiente y la extensión de la Ruta 102, el impacto de eso sobre todas las zonas del entorno de Santiago Vázquez. Hicimos un evento en Santiago Vázquez con el Ministerio de Transporte, la Intendencia, las universidades, los vecinos, etc. Otro que te pongo un ejemplo porque fue muy particular. Empezamos con el tema de la contaminación sonora, los ladridos de los perros, el tránsito, etc. La música. Y de pronto aparecen vecinas a denunciarnos la contaminación lumínica. Entonces hicimos un evento en la propia Junta Departamental sobre contaminación sonora y contaminación lumínica. Y por ejemplo, alguna gente de derechos humanos nos decía, ¿y para qué me invitaste acá a hablar de las luces? Y bueno, porque hay gente que se queja de que el exceso de luz para garantizar la seguridad pública, gente que pide iluminame la cuadra, iluminame el pozo de aire, iluminame la esquina, a otros les afecta en su descanso. Claro. Entonces, vos tenés tensiones entre derechos. El derecho al descanso es el derecho a la seguridad pública. Siendo algunos de los ejemplos que llegaron un montón de mensajes, pero hay uno que me ha tocado hacer la cobertura varias veces, y es los vecinos de ferias. Que se han organizado, que han pedido, que se traslade, que hay vecinos que tienen durante años la feria en su casa. Exacto. Y con todo lo que conlleva, no solamente ruido, sino muchas veces la imposibilidad, por ejemplo, de sacar el auto, que lleve una ambulancia, cómo quedan las veredas. Los residuos que quedan después. Sí. Pero por otro lado también un disfrute, porque la feria es un lugar de encuentro, es un lugar para comprar más accesible. Es un tema ese para el Uruguay. Vos sabés mucho de eso, ¿no? Como usuario, además de feria, de nuevo aparece la tensión entre el derecho al trabajo y el derecho a una compra directa y distinta frente al derecho al uso de ese espacio, que es un espacio público, en definitiva, la calle. A mí me parece que ahí lo interesante es observar que primero es clave el diálogo y la organización, en particular de los feriantes, pensando pasa en unas cuantas ferias, que ha habido una transformación. Por ejemplo, ahora uno ve en algunas ferias que hay una organización en términos de horarios, hay una cuestión de seguridad mayor que tiene que ver con, que era un problema bastante grave, pero ahora por ejemplo, hay baños químicos, está el uso de los pagos digitales y el débito y el crédito en algunos casos. Eso agiliza y permite una mayor seguridad. Antes vos tenías que ir con la plata prevista para toda la semana y ahora vos en realidad vas con la tarjeta. Eso genera otros niveles de seguridad. Sin duda, todos queremos tener la feria cerca para comprar, ninguno quiere tener la feria en la cerca, puerta de tu casa. Pero bueno, eso es parte de la cuestión. Ahí, en esos casos, hay algunas normativas que tienen que ver con cuánto es el tiempo que yo tengo la feria en ese lugar. En la feria no sé, de la calle Iguá estuvo durante un tiempo, 3 años después se corre hacia otra calle. El problema es que la nueva calle vuelve a tener los problemas similares. La solución nunca es, bueno, no tengo más feria, porque cuando yo digo no tengo más feria, lo que genero es un problema de trabajo formal de unas cuantas personas, pero también un problema de la economía de supervivencia. Las periferias, que son una realidad en la mayoría de los barrios, tienen esto, bueno, el vecino o la vecina que va y junta ropa durante la semana y trata de hacer algunos pesos ahí para vender lo que le donaron o regalaron la persona que vende cosas usadas y demás. Entonces, eso es un hermoso ejemplo de cuáles son las tensiones que aparecen, que son tensiones entre vecinos y vecinas,
y que son tensiones que nunca se pueden resolver desde un decreto o una norma exclusivamente. Sí, hay otro tema que está como muy también en el tapete siempre, es el tema de las plazas de niños, ¿no? Claro. Que son usadas de noche por gente para tomar, fumar, digo, bueno, que también tienen su libertad y la posibilidad de hacerlo, pero O la termina convivencia entre siendo- niños y animales. Sí, Claro. el tema de las mascotas. También. Uno que es un gran defensor de las mascotas también asume que en el espacio público es un espacio naturalmente de convivencia, pero es un espacio de convivencia en la medida que se generen condiciones para la convivencia. Si no, es un espacio en tensión y conflicto permanente, que tiene que ver con las edades, que tiene que ver con las formas de vida de las personas, que tiene que ver con la centralidad que adquieren en los barrios. Y hay una cosa que me parece interesante, el municipio B es un ejemplo de ello, ahí y hay todo un programa de la Intendencia de Recuperación de Áreas, ahí donde se generaron espacios públicos vinculados con la participación comunitaria, pienso en el Parque Barofio o el Parque de Rivera, se generaron condiciones para la mejor convivencia. Y ahí asumimos de alguna manera que, bueno, yo puedo ir a jugar con mis hijas, pero también tengo que asumir que otra persona va a tener el mismo derecho que yo a ir a tomar mate y otra persona tendrá el derecho de ir a estar con sus mascotas. Sí, Entonces, sí. Y que o que si quiere tomar la cerveza, que por lo menos no deje la botella rota, ¿no? Exacto. Y tiene Tuvimos que ver un con- caso paradigmático nosotros en la Plaza Débora Céspedes, en el Cerro, para hablar también de otro caso, que era todo un basural, piedras, ratas, etcétera. Hubo una intervención urbana de la Intendencia muy interesante, generó una plaza hermosa que tiene espacios para adultos, espacios para jóvenes, espacios para niños, pero claro, tuvimos dos quejas. Una, que la gente, que los grandes iban a jugar al básquetbol de noche y estaban hasta muy tarde. Entonces el exceso de luz, que era un reclamo de seguridad, se transformó en un problema porque habilitaba el uso de la plaza hasta muy tarde. O una vecina que nos decía, yo antes me paraba en la puerta de casa y miraba la bahía y ahora tengo la batería de baños enfrente. Pero señora, córrase tres pasos para acá. Claro. Y va a tener la bahía y en vez de las ratas va a tener una plaza hermosa. Bueno, ahí hubo un ejercicio muy interesante con el Ministerio del Interior, con la comisaría de la zona, con el municipio, con la vecina esa y otros vecinos. Claro, Y es por un trabajo ejemplo de hormiga. decidieron bajar la luz después de las 11 de la noche para desestimular un poco la presencia del juego, qué sé yo. Más Bueno. allá de los ejemplos, ¿no? Creo que machaza de desafío tienen ustedes en un mundo tan individualista donde todos estamos, ¿no? Puertas para adentro. Vos, si tenés ejemplos del cooperativismo, es un claro ejemplo de eso, tal vez son comunidades más chiquitas, pero aprender a ceder, ¿no? Y también a rescatar que en la diversidad o en las diferentes maneras de vivir también podemos encontrar cosas muy buenas. Claro. Así que desafío tienen ustedes de trabajo. Sobre todo es una estrategia de capacitación ciudadana. Cuando uno habla de formación para la ciudadanía, parece un eslogan vacío y las personas que están mirando dirán otra vez con cháchara. Pero en realidad eso es tan sencillo como aprender a vivir en la cuadra. Como en vez de dejar la basura fuera del contenedor la pongas dentro. Claro, sí. O que en vez de dejar la bolsa con residuos secos en un lugar inadecuado avises por el WhatsApp para que te la vengan a buscar, qué sé yo. Sí, pequeños actos que hacen la diferencia, Pequeño. sin duda. Bueno, ¿dónde está el teléfono para que la gente pueda comunicarse o cómo hace para acceder a la Defensoría? Comentabas recién la dirección. Sí, el 0800 1616 o asterisco 1616 es el medio más común. Tienen el WhatsApp que está puesto en pantalla por lo lo que tienen, estoy sí. viendo. Desde la pandemia para acá, en realidad, cada vez la gente se comunica más por las redes sociales, por internet y demás. Si no nos dejan un mensaje, nosotros los llamamos para que no tengan que gastar en una llamada si es que no pueden entrar de otro modo. Muy bien. María así Elena, los van a muchas atender. gracias por este tiempo y Daniel lo mejor en esta nueva gestión. Gracias. Éxitos. Gracias a los dos. No tenemos dudas que va a ser un gran defensor.